Que la paz del Señor esté con ustedes, queridos hermanos. Me van a perdonar que lastimosamente por las circunstancias de la parroquia pues no he logrado grabar el video, o más bien los videos de la Semana Santa, y especialmente el día más importante de nuestra fe, como lo es el Domingo de Resurrección. Y sin embargo estamos aquí nuevamente grabando el mensaje del día domingo. Este domingo segundo del tiempo pascual se le conoce como el Domingo de la Misericordia, y aquí normalmente también se lleva la predicación el apóstol Tomás, porque se le llama pues el incrédulo, ¿no? Sin embargo, hay muchas cosas que podemos hablar de él, pero no lo vamos a hacer en esta ocasión, sino que nos vamos a enfocar en una realidad, o más bien en dos puntos. Lo primero es que la primera comunidad cristiana hoy se ve en todo el esplendor. Si usted como creyente mira muchos videos, hoy que estamos en épocas de estos medios, y que encuentra muchos videos en contra de la iglesia y quiere saber cómo era realmente la primitiva iglesia, enfóquese ahorita en la primera lectura que escuchamos estos días de Pascua. Son lecturas muy bellas, muy hermosas, en donde nos están diciendo cómo realmente fue la primera comunidad cristiana, porque este domingo precisamente lo que observamos es que la comunidad, precisamente después de Pentecostés, en la resurrección de Cristo, dice que se unían mucho. Se unían ahí, como ven ustedes, está descrita prácticamente lo que nosotros somos. Sí, se reunían en torno a los apóstoles en la fracción del pan. Una comunidad muy bella. También cuando nosotros quisiéramos que hoy sería así, lastimosamente hoy el secularismo ha hecho ha dejado huella en la fe de mucha gente, de muchos hermanos, y tristemente mucha gente ya no se reúne en torno a los apóstoles y ni a la fracción del pan, es decir, la Santa Misa dominical. Entonces es una cosa que da como pena, ¿no? Pero a lo que iba con esto es que si usted quiere saber cómo era la primitiva iglesia, lea o escuche la Santa Misa de todos estos días, porque las primeras lecturas normalmente de todos los días es de los Hechos de los Apóstoles, y ahí se narra la historia de la primera comunidad cristiana, que también se le ha llamado el Evangelio del Espíritu Santo, porque se nota que actúa bastante allí. Y notamos nosotros que así tenemos que ser como creyentes, unidos. Es que también fue algo que Jesús dejó. Recuérdense ustedes que el capítulo número 17, versículo 21 de San Juan, dice Cristo en su oración sacerdotal: oh Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Y entonces eso es el anhelo de Cristo. Y tristemente hoy en todas partes notamos una división muy fuerte entre los creyentes. Entonces nosotros como cristianos debemos mantenernos unidos, no solo en la Iglesia Católica, Iglesia Cristiana Católica, en todos los carismas como ella tiene, porque son bastantes que suscita el Espíritu Santo. Debemos amarnos que somos de distintos carismas, querernos, amarnos y reunirnos en torno a la fracción del pan, a la Eucaristía, quiero decir, y en torno a aquellos discípulos, a aquellos apóstoles que Cristo dejó. Entonces, es decir, practicar la unidad. Tenemos que buscar la manera de practicar la unidad en torno a la iglesia, porque hoy tristemente la unidad está muy lastimada, incluso dentro de nuestra fe cristiana católica, dentro de nuestra iglesia, pues a veces se maneja mucho el sectarismo. Tenemos que pedir al Espíritu Santo, al Señor, para que nos dé ese fruto de la resurrección, que es la unidad. Eso por una parte.
La otra parte que quería hablar, queridos hermanos, es acerca de, referido a Tomás, pero no en el sentido de incrédulo, sino del por qué él se comportó de aquella manera, porque es muy extraño. La explicación que dan algunos es que Tomás, como siendo él era muy racionalista, entonces él no estaba dentro de ese grupo de discípulos que tenían mucho miedo, no estaba allí. Él no tenía miedo, él, dicen algunos, que quería como comprobar por sus propios ojos que si la cosa era tan grave o no era tan grave. Por eso, pues cuentan algunos que él no estaba allí. Pero partiendo de esta figura de Tomás, fíjense, hermanos, yo quisiera también pedirles a muchos de nosotros o a muchos de ustedes que hoy nos manejamos en el campo de la intelectualidad. He dicho que tomo esta reflexión acerca por la figura de Tomás, el racionalista. Él quiere comprobar que si la cosa era tan grave, decir realmente Cristo había resultado o no había resultado. Él andaba buscando, pues como decimos normalmente, pruebas. Partiendo de esta imagen, quiero alertar porque yo veo que estamos cayendo en un peligro en la actualidad. Por supuesto que algunos me han preguntado, padre, ¿y usted qué tiene con el estudio? ¿Y qué tiene con el mundo académico? Pues no tengo nada. El problema no es tanto que si se estudia o no se estudia, el problema es que parece que la intelectualidad, el rigor intelectual que manejamos ahora, que estamos casi idolatrando el estudio, se ha convertido también en un tope para no creer en Jesús. Tristemente hay gente muy intelectual que está como muy lejos de Cristo porque estudia mucho, entre comillas estudia mucho, y porque estudia dice que sabe, y entonces se aleja de Dios. En la realidad la gente que es honesta en su estudio va a llegar a la verdad y va a llegar a Cristo. Y de ahí parte algunos escritores, no recuerdo quién dice eso, me perdonan ustedes, que a poco estudio uno se vuelve ateo y a mucho estudio uno se vuelve creyente. Pero yo he visto, y lo cual, digamos, tengo testimonio de eso porque me preguntan bastantes en el campo académico, que no faltará un profesor ateo, un profesor agnóstico, y que le cuestiona su fe a la hora de estar en alguna facultad, en alguna universidad, en algún ente de estudio, en el mundo académico. Y porque se han leído algunos libros de los famosos ateos, que tristemente estamos en ese campo en las universidades, y entonces mucha gente deja de creer en Cristo Jesús. En una ocasión decía un sacerdote que no, el intelectualismo no presentaba ningún obstáculo para creer, o el rigor intelectual, pero a la hora de que Cristo presenta la evidencia de su resurrección, entonces nosotros como personas que estudiamos mucho, que tenemos que tener humildad ante la evidencia, que caiga todo rigor intelectual. Porque uno se da cuenta, yo estuve en Colombia, les platiqué en alguna ocasión, y resulta que pues llegó alguien a platicar conmigo y tenía ese tope del rigor intelectual. Entonces yo le presentaba una cosa y me sacaba una respuesta, le presentaba una cosa y me sacaba una respuesta, y entonces a todo tiene respuesta y cree saber mucho porque ha leído muchos libros, y se convierte eso en un tope tristemente, que no le deja creer en Cristo y mucho menos cree en la resurrección. Entonces se parecen a estos hombres intelectuales, los epicúreos e estoicos, cuando San Pablo llegó a predicar en el Areópago la resurrección de Cristo. Entonces aquellos dijeron: otro día te escucharemos. Aquellos hombres eran intelectuales. El estudio es muy bueno, pero cuando se hace, digamos, con fe, uno logra comprender más.
tengamos mucho cuidado, hermanos, porque yo lanzo esta alerta porque vea, Tomás era racionalista, él era un hombre intelectual, pero cuando Cristo le presenta la evidencia de la resurrección, aquí están mis manos, aquí están mis pies, aquí está mi costado, entonces Tomás se rinde ante la evidencia y dice, Señor mío y Dios mío. Y entonces ya no necesita más pruebas y bota su rigor intelectual y se rinde ante Cristo. Y luego porque mucho cristiano, mucho católico y mucha gente se ha alejado de la fe por un estudio que ha llevado. Y repito por segunda vez para que no me malinterpreten, no tengo nada contra la intelectualidad. Es bueno estudiar con honestidad para llegar a la verdad, no tanto por tener un puesto en algún campo económico, porque es ahí donde hay error. Cuando la gente estudia para la vida y busca la verdad, va a llegar a Cristo. Entonces, seamos nosotros discípulos de Tomás, hermanos, discípulos de Tomás, que hoy, como digo, se tiene casi, yo siento, casi es una idolatría intelectual. La gente está estudiando con mucho rigor, a veces solo para cuestiones económicas, y entonces eso les impide creer en Cristo Jesús. Estudie con honestidad, no para una cuestión económica, sino para uno aprender, saber, formarse y uno llegar a la verdad. Para eso se estudia. Cuando se estudia de esa manera, entonces el rigor intelectual que la gente tiene cae ante la evidencia que Cristo presenta, porque actualmente también hay evidencias de la resurrección. Una cosa es que está allí y otra cosa es que yo no quiera creer en la evidencia que Cristo me presenta. Entonces, hermanos, pues en este domingo de la Divina Misericordia, seamos humildes y ante la evidencia que Cristo nos presenta, entonces que se caiga todo nuestro rigor intelectual y veamos como resucitados. Para concluir, recordemos el mensaje que hoy también lanza Cristo, es un mensaje muy hermoso, algo que todos nosotros anhelamos: la paz esté con ustedes. Creamos en Cristo Jesús, creamos en la resurrección y vemos que la paz abunda en el corazón, por supuesto con las contrariedades de la vida normal, pero uno va a tener paz en el interior, paz en el corazón, no va a tener paz con los demás. Entonces ese es el mensaje de este domingo. Y repito una vez más, perdónenme que me he ausentado un poquito de este medio, pero mi ministerio pues es lo que me abarca. Entonces, porque si le dedico mucho tiempo a este medio y abandono mi ministerio, pues entonces no sirve de nada que esté hablando. Gracias por sus oraciones, gracias por acompañarme y feliz Pascua de Resurrección.